Muy buenos días, tardes o noches, que es más días que tardes, ¿no? Y más tardes que noches. Así que vamos a empezar con esto, que lo vamos a llamar como un debate exposición que tiene que ver, así como Guillermo Mitre hizo marketing versus ventas en su presentación y puso a Wolverine y a Deadpool. Acá tenemos a Wolverine y acá tenemos a Deadpool de el mundo empresarial y el mundo corporativo. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es una discusión de las ventajas del mundo corporativo, las ventajas del mundo empresarial, las desventajas del mundo corporativo y las desventajas del mundo de ser empresario, ¿sí? En este momento, el setup que nos vamos a poner mental es que ustedes no tienen 40 o más años, sino que ustedes tienen 18 años, ¿sí? Y entonces todos tenemos 18 años, nos acordamos de cuando tenemos 18 años. Ellos dos en particular van a pensar que están ante una audiencia de 500 estudiantes que están recién empezando a estudiar. Y básicamente cuando uno quiere estudiar algo o cuando uno es chico y tiene que empezar a trabajar, no sabe si quiere ser emprendedor, startupero, corporación, etc. Entonces cada uno de ellos le va a contar un poco a esos estudiantes, que nos vamos a poner en ese papel, las ventajas de cada uno de esos dos mundos. Después vamos a cambiar más adelante quiénes son ustedes, ya no van a tener 18 años, van a tener más de 40 años. Y vamos a ver si eso se sigue manteniendo como ventajas. Entonces, Christoph, vos como representante del mundo corporativo, no te pienses como el Christoph de hoy, piénsate como el Christoph cuando tenías 25, 30, 35, 40 años. Tienes chicos ahí de 18 años que no saben qué hacer de su vida. ¿Qué le dirías tú de ventajas del mundo corporativo? Hay muchas, igual que un par de desventajas, pero las ventajas dependen mucho de tu punto de vista. En mi caso, tal vez puedo conversar un poco sobre mi caso. Yo sabía desde que empecé a estudiar, yo estudié administración de empresas con enfoque en marketing. Yo sabía que quería hacer una carrera internacional. Eso primero solo puedes hacer en una corporación. Y dos, yo quería salir lo antes posible de mi país, de Suiza, y eso también solo te ofrece una corporación, ¿no? Entonces, si yo miro este camino mío, empezando 3 meses en Suiza, en la sede central de Nestlé, donde yo trabajaba, y después me mandaron inmediatamente a México, donde estuve 6 meses conociendo el negocio, y después de 6 meses, o sea, 9 meses después de entrar a la compañía, me mandan a Tijuana, al norte de México, frontera con Estados Unidos, a abrir la plaza, una ciudad de 2 millones de habitantes, probablemente hoy son 3, abrir para ventas, ¿no? Entonces, imagínense un camino de 3 días en el auto con 2 maletas, mi Volkswagen Golf, 2 maletas atrás, 3 días de auto, 3,000 kilómetros desde la Ciudad de México, llegando ahí y poder abrir esa plaza desde cero. Fue una experiencia, la verdad, increíble, y podría aquí contar horas y horas de anécdotas, pero creo que esta experiencia personal mía muestra cómo la corporación, yo creo que aún hoy en día te ofrece ciertas ventajas si tú buscas salir rápido, tener una organización que te apoya, que te da oportunidades desde el día uno. Eso obviamente si tú aprendes es bastante más difícil, ¿no? ¿Y qué se siente en la corporación esa cuestión de tener jefes y de tener que complacerlos y la parte política? Eso viene mucho más adelante. Eso en mi caso fue lo sentí después de 10 años, ¿no? O sea, yo la verdad los primeros 10 años disfruté más porque sentí mucha libertad, poca responsabilidad, ¿no? Entonces, y me pude desarrollar, ¿no? Yo viví mi sueño en la corporación. Bien. Alfredo, tú, ¿cómo empezaste? ¿Empezaste en corporación? ¿Empezaste emprendiendo? A ver, Alfredo Bustos, fundador de Andersen. Yo tengo la experiencia de que he vivido los dos mundos y más el segundo mundo que el primero. Arranqué a los 18 años
trabajando de asistente contable en lo que hoy es Scretin, la principal compañía proveedora de alimentos para Camarón. 19 años entro a Deloitte y estuve en Deloitte 10 años de trayectoria, y a la edad de 29 años decido armar mi propia compañía y cambiarme al mundo emprendedor. Y entre las experiencias, digamos, negativas que yo dije, este no es el camino, más o menos me pasó a la edad de 25 años. Tenía 25 años, estaba en el área de impuestos. Siempre he sido muy competitivo en lo que hago. Eso es algo que ya lo tengo en el ADN. Entonces, a lo largo de mi carrera he tenido algunas transiciones y en cada una de estas transiciones mi expectativa era, tengo que ser competitivo. Entonces, cuando decido entrar al camino de los impuestos, entré con esa expectativa de que tenía que ser competitivo. Entonces, rápidamente me conecté con la profesión, me conecté con la forma de hacer las cosas. Y recuerdo un debate con un gerente que tenía en aquella época en el que yo les ponía mi criterio y yo le decía por qué tenían que hacer así el trabajo que él me pedía que haga. Parece que no le gustó que a un chico de 25 años le diga el planteamiento que tenía que llevarse en ese proyecto. Entonces él golpea la puerta, golpea la mesa y me dice, si hace así porque yo soy el jefe. Entonces, en el momento que pasó esa historia, yo dije, este no es el camino. Y definitivamente, desde mi experiencia, por muy alto que llegues a una corporación, siempre vas a tener un jefe que te va a decir cómo hacer las cosas. Desventajas desde mi experiencia personal. Mi experiencia personal, un proceso de crecimiento absoluto, de tomar las decisiones en todo sentido. Obviamente tienes que tener un trayecto, tienes que tener un recorrido, tienes que hacer de que tu negocio sea un negocio exitoso. Y nuevamente, desde mi experiencia lo puedes construir. No te digo que sea fácil, pero lo que sí te digo es que es posible. Cuando tú decides ser emprendedor, esto es una decisión personal y es una decisión de vida. Tú tienes que conectar primero tu proyecto de vida y ese proyecto de vida lo conectas con un proyecto de negocio. Y cuando tú logras hacer ese match, tú dices, bueno, voy a entrar en un proceso de crecimiento permanente, y parte de este proceso de crecimiento permanente es que te da, nuevamente desde mi experiencia, uno de los factores que más gratificaciones te produce, que es la capacidad de tomar decisiones. Como emprendedor, tú tienes esa capacidad absoluta y tú dices dónde destinas tu tiempo y por qué destinas tu tiempo. Si como emprendedor quieres trabajar 20 horas al día es por una decisión propia, porque tú dices quiero hacerlo, no porque alguien te lo va a imponer. De ahí la experiencia es cualitativa y cuantitativa. Cualitativa porque te permite crecer en todas las áreas que tienes que desarrollarte como emprendedor y empresario. Y cualitativa porque al final de cuentas, si logras que esa idea, que ese proyecto tenga éxito, tus ingresos se pueden multiplicar de una manera exponencial que del otro lado corporativo, salvo que llegues a trabajar a Microsoft, a Apple, a estas compañías, puede haber un símil, pero de ahí, nuevamente, viviendo ambos mundos, te puedo decir cuantitativa y cualitativamente que el ser emprendedor te da mucha más libertad, mucho más crecimiento y nuevamente, cuantitativamente tú pones hacia dónde quieres llegar. Impecable, Alfredo, gracias. Christoph, ¿qué se necesita para ser un muy buen corporativo, escalar y ganar buen dinero en el mundo corporativo? Entregar resultados. Eso es lo más importante. En una corporación, en cualquier negocio, ¿no? Pero una corporación grande hay mucha presión. Tú no lo sientes al inicio porque no te llega necesariamente hasta tu nivel, pero hay mucha presión y si tú quieres hacer carrera en un entorno así, tienes que entregar resultados, ¿no? Y eso de diferentes formas, pero resumiendo, tal vez eso es lo más importante. Luego, tal vez el segundo nivel de cualidades, proactivo,
iniciativa, tienes que tener visión, tienes que meterte, ¿no? Hay mucha gente que se pasa cómodo la vida en la corporación. Puedes hacerlo, pero se dan cuenta en algún momento y no solo no avanzas, pero tal vez en algún momento también sales, ¿no? Si quieres tener éxito en una corporación, tienes que darle con todo. Hay mucha competencia, mucha presión, sí, muchos jefes que te dicen qué hacer, pero es parte de, ¿no? Pero también tienes muchas posibilidades, tienes normalmente escala, tienes tamaño del presupuesto, por ejemplo, marketing, se trabaja de marketing para hacer cosas, ¿no? Entonces, al final yo creo que depende de ti. Pero tienes que tener ese hambre de querer subir, de querer entregar resultados y moverte en función a eso. Y fuera de la actitud de querer comerse el mundo y de querer, digamos, ser más, ¿qué skills técnicos recomiendas que alguien tiene que tener sí o sí? O sea, eso es tal vez relativo, ¿no? O sea, y también los aprendes sobre la marcha, pero para un marketero sería bueno que le guste el contacto con el consumidor, ¿no? Para un financiero sería bueno que no se equivoque sumando 5 más 5, ¿no? Que salga 10 y no 11. Suena un poco trivial, pero no es así, ¿no? O sea, los basics los tienes que entregar porque si no, ni siquiera entras en esas corporaciones. Ok. Ahí, Alfredo, la misma pregunta. ¿Qué se necesita para ser un buen emprendedor a nivel habilidades? A ver, creo que ahí coincidimos. Yo te diría que partimos de la mentalidad, y esto es una mentalidad de crecimiento, en el cual cuando adoptas esa mentalidad de crecimiento, tú sabes que hay muchas capacidades que no las sabes. En el momento en que yo arranqué este camino, 29 años, conocía, básicamente era un especialista en impuestos, pero yo no sabía gestionar un negocio, no sabía de marketing, no sabía de ventas, no conocía cómo elaborar cultura, cómo elaborar un plan a 5 o 10 años. Entonces, muchas cosas no las sabía, pero cuando tienes esa mentalidad de crecimiento y tienes ese hambre, simplemente esto es, bueno, no las sé, tengo que aprenderlas, haces un plan para aprenderlas, te juntas con gente que lo sabe y sobre todo comienzas a probar. Eso te diría que te da una ventaja cuando tú emprendes, que tienes esa libertad para tomar decisiones, para probar lo que funciona y no funciona. Y ahí siempre mi recomendación es toda idea y todo tema que vayas a probar, pruébalo siempre en pequeño. Entonces, para complementar tu pregunta, 1 es mentalidad de crecimiento, 2, ser curioso, 3, que te guste el riesgo, y parte de eso es probar, sabiendo que cuando tú pruebas, te vas a equivocar, hay cosas que no van a funcionar, hay dinero que vas a perder, pero ahí hace algunos años aprendí un concepto que hoy todavía me es muy valioso y lo aprendí de Ray Dalio. Y Ray Dalio, dentro de su libro Principios, lo que te dice es, cuando hagas una apuesta y cuando hagas una prueba, haz que esta prueba, lo que estás apostando, si se llega a perder, no te saque del juego. Entonces, cuando tú tienes muy claro ese concepto, tú sabes que hay un dinero que está disponible para probar, para ensayar esas cosas que estás aprendiendo. Y si al final de cuentas eso no funciona, bueno, viras la página y dale la vuelta. Ahí también un punto interesante es que no te quedes enganchado a los fracasos, porque los fracasos van a venir. Como emprendedor, los fracasos van a venir y es esa disposición a que si, bueno, fracasé y esta vez no salió como yo pensaba, va a venir un día siguiente y tienes que visualizar ese día siguiente con optimismo y olvidarte del fracaso, olvidarte, eso quedó en el día de ayer y hoy es otro nuevo día, hoy salió el sol, hoy estoy compartiendo con ustedes y bueno, vamos a seguir creciendo. Christoph, cuando vos eras chico, o sea, antes de empezar a trabajar en Nestlé, y decías, quiero trabajar en una multinacional, que en este caso fuera Nestlé,
¿Hasta cuándo te ibas a imaginar que ibas a ser corporativo a nivel de edad? En esa época yo me imaginaba toda la vida laboral, porque en esa época tú entrabas en una corporación, particularmente Nestlé era así, pero en general era así, que tú pensabas que podías quedarte hasta, o sí, que había una posibilidad que te quedes hasta el final de tu carrera. O sea, hasta los 65 años, por Claro, decir una claro, edad. claro, Ok. claro. ¿Y cuándo te diste cuenta que eso podría estar cambiando? O sea, cambió de mi lado, ¿no? Ok. No de la. O sea, en la empresa también se comenzó a ver que tal vez antes si al final los 5 últimos años te daban un puesto tranquilo, ¿no? Eso comenzó a cambiar, pero eso nunca me preocupaba porque yo miraba por mí, ¿no? Pero no, más bien de mi lado comenzó a Ok. hacer ruidos por ciertas razones. La curva de aprendizaje ya no era tan inclinada, y en algún momento también te cansas de ciertas cosas, es normal y humano, ¿no? Entonces ahí comencé a considerar una posibilidad que esto no llegue a los 65 años. Ok. Y dentro de la corporación, ¿quién es el mejor aliado? ¿En qué sentido? Estás en una corporación solo, ¿sí? Y te vas a aliar con alguien, o quién es el que te ayuda, porque después viene quién es tu peor enemigo. Bueno, eso es un punto importante. Si tienes suerte, y eso es un tema puramente suerte, logras tener un mentor. Yo creo que eso es para la carrera, aparte de trabajar bien y entregar resultados, creo que el segundo factor más importante en una corporación es un mentor, porque muchas veces también es un tema de suerte cómo va tu carrera, porque se puede abrir una posición que es ideal para ti en ese momento y te la dan, o no se abre y pues no lo hay. Pero un mentor, o sea, un jefe idealmente más arriba que tu jefe, ¿no? Alguien que realmente ve un poco más el big picture, si te identifica y ve que tienes potencial y te ayuda a desarrollar ese potencial de diferentes maneras, eso es súper importante. Yo creo que eso es uno, y el otro es tú tienes que hacer un network igual que externo, lo tienes que hacer internamente muy estratégico. Y a veces la gente lo olvida, la gente piensa que primero network es solo para arriba o hacia arriba. No, no es así. Tú tienes que hacer tu network también hacia abajo. Y al inicio tú vas a decir, ¿para qué me junto con esa gente? Esa gente no me da nada. Porque lamentablemente es un poco la mentalidad del ser humano. Pero bueno, te vas a sorprender porque pasan 10, 15 años, sigues en esa misma corporación, una chica que estaba abajo tuyo, por alguna razón, por suerte o por resultados o porque tenía un mentor, sube y te puede ayudar. Pero para eso tienes que tratar a la gente independiente de tu jerarquía, ¿no? Entonces, aliados, un mentor, mentora, y un network realmente sólido y genuinamente construido. Bien. Y Alfredo, aliados en el mundo emprendedor. A ver, cuando tú arrancas, nuevamente arrancas con una serie de deficiencias, no conoces, y mis aliados primordialmente te lo definiría en dos. Uno, juntarte con gente que ya haya recorrido el camino, que en mi caso eso me aportó mucho, juntarme con empresarios, conocer de ellos, conocer cómo gestionan, cómo manejan equipo, cómo lideran, cómo es el mundo, el lenguaje de los negocios. Eso es súper importante y eso lo aprendes juntándote con otros empresarios. Dos, los libros, sin lugar a dudas, los libros te aportan muchísimo. Soy de leer al menos 15 libros por año y leo mucho de CEOs, leo mucho de emprendimiento, gestión, liderazgo, gente que ya haya recorrido ese camino y que se da la molestia de escribirlo, cuál es parte de ese proceso. Y de ahí tú aprendes mucho, también de tus equipos. Si tú estás permanente en contacto con tus equipos, conversando con ellos, entendiendo sus necesidades, sus miedos, sus fortalezas y potencializándolos, eso también te da un gran camino uno, de aprendizaje, y dos, te permite confiar, delegar y te permite crecer.
Yo soy de la idea de que el crecimiento tiene que ser un crecimiento compartido entre el líder y sus equipos. No puedes crecer solo, no puedes hacerlo. Simplemente si piensas y tienes esa mentalidad, tu límite es el tiempo. Entonces tienes que hacer crecer a tus equipos. En perspectiva, cómo yo visualizo la etapa de crecimiento desde un emprendedor empresario, el primero que tiene que crecer eres tú, después hacer crecer a tus equipos y cuando creces tú y crecen tus equipos, crece tu negocio. Bien, muchas gracias. Vamos a hablar de dinero, cash flow. ¿Sí? ¿Cómo es la proyección de cash flow de un alto ejecutivo, directivo, multinacional, expat o no expat? Es decir, tenés 20 años, tenés tu primer salario, ¿y qué es lo que pasa por tu cabeza y qué es lo que pasa en la realidad? ¿Están calzados o no están calzados? O sea, entrando en una carrera corporativa, tú entras bien, ¿no? Tú entras, mismo si yo comparo hace 30 años con los colegas en ese momento, entras bien, tienes un buen salario, ¿no? No el mejor, depende, ¿no? Si vas a un banco, probablemente te pagan mejor, banco de inversión, ¿no? Pero estás bien, ¿no? Entonces, nunca es un tema, ¿no? Nunca es un tema porque, y eso paulatinamente evoluciona conforme evoluciona tu carrera, pero tal vez hay un tema, no tanto cash flow, pero un tema importante en ese contexto que me gustaría mencionar. Y eso recién te das cuenta cuando realmente tienes un nivel importante en la corporación. Y puedes llegar a ganar mucha plata, ¿no? Mucho dinero, salario muy bueno. El tema es que eso no te lo pagan. Tú crees que te lo pagan porque eres bueno, pero no es así. Te lo pagan para que aguantas las desventajas de la vida corporativa que, en mi caso, yo creo que debe ser bastante general eso. Recién avanzando te das cuenta, ¿no? Pues yo miro atrás, al inicio la pasé súper bien y los problemas o los temas no tan agradables, las desventajas aparecieron recién en mi camino y casi correlacionado con el nivel de salario, ¿no? Entonces yo llegué a esa conclusión. Sí eres bueno para que te paguen mucho dinero, pero sobre todo te lo pagan para que aguantes, porque hay mucha desventaja, presión política, tú lo mencionaste antes, presión política, muchas cosas así, ¿no? O sea, ¿eso es a una edad o a un nivel, digamos, jerárquico? Yo creo que es primero a un nivel jerárquico, entre más responsabilidad tienes, pues más presión te cae sobre ti, ¿no? Pero también es un tema de edad, porque yo creo que con la edad te vuelves más sensible a esto, ¿no? Porque no, es algo que cuando tú eres joven tal vez no te das cuenta, pero es muy desgastante. Hay mucha fricción tal vez por debajo del agua que no te das cuenta, pero ahí está. Y conforme tú creces y de edad, ¿no? O sea, avanzas en tu edad, tal vez eres menos tolerante a estas cosas, ¿no? Y sientes más el impacto. ¿Y qué opinas de la frase de que cuando un corporativo gana más dinero, gasta más dinero, elevando su nivel de vida y no necesariamente ahorrando más? Eso es muy personal. Yo creo que es una filosofía de vida. También es un tema de mentalidad. Yo vengo de un país donde la mentalidad es ahorrar, Okay. ¿no? Entonces, para mí, o sea, también gastar, pero creo que es más bien un tema que hay que estar consciente de que, claro, tú avanzas y ganas más y sientes que ahora puedo gastar más, ¿no? Pero bueno, siempre tener el balance, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay que entender, y seguramente después llegamos a ese punto, a esa pregunta también. Tienes que tener en mente que esto no va a durar necesariamente para siempre. En algún momento te pueden reestructurar, te pueden despedir por desempeño, tú te puedes hartar. Sí. Y ahí pues te encuentras sin trabajo y sería mejor que tengas algo de ahorro. Cash flow de emprendedor. A ver, como emprendedor, si tú no pones límites y si tú no diseñas primero la vida que tú quieres, la empresa realmente se puede llevar todo.
Se puede llevar tu tiempo, se puede llevar tu energía, se puede llevar tu cash flow. Porque como emprendedor, una característica que siempre tienes es que eres muy optimista. Y eso no te deja ver puntos ciegos y te puede poner en una posición donde lo puedes perder todo. Entonces, esa, sin lugar a dudas, es una gran desventaja. Pero si tú haces una planificación de tu vida personal y qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú buscas, puedes llegar a obtener muchas ventajas porque haces un diseño planificado de ahorro, de inversión y de estilo de vida. Entonces, si tú te planificas cuánto va ese ahorro, cuánto va estilo de vida y cuánto va inversión, nuevamente, esa inversión puede ser que salga o no salga. Si sale, fantástico, y te puedes multiplicar patrimonio, puedes multiplicar rentabilidades, puedes multiplicar todo, pero si los resultados no se dan, simplemente no te quedas fuera del juego. Entonces, es un tema también estratégico en el que tienes que combinar esa motivación desbordada, porque nuevamente, si no eres optimista, no seas emprendedor. ¿Hubo un momento en tu viaje emprendedor que comparándote con corporativos del lugar donde operás, en este caso en Ecuador, tú pienses, les gané en lo que a cash flow se refiere? En lo que yo termino teniendo más dinero mensual o anual o patrimonio que esta persona que por ahí es el CEO de una mega compañía súper conocida, más que tu propia compañía, pero vos en tu mente decís, pero yo facturo más o me queda más. Sí, pero es un tema a largo plazo. ¿A qué edad calculas que empieza a pasar eso por tu cabeza? Más de 10 años, más de una década. Tienes que trabajar duro durante una década y después de una década puedes estar en la circunstancia que me estás O sea, no planteando. tiene que ver con la edad, sino con el tiempo. O sea, si empezás a los 20, a los 30, a los 40, básicamente Una década de trabajo. una O década sea, de trabajo. mientras más rápido empieces, le sumas esa década y vas, ¿no? Pero también hay un costo, que es algo también que yo siempre lo menciono. Cuando arrancas, puede ser que los primeros 6, 12 meses tu ingreso es cero. Entonces, en función al tipo de negocio, en función al emprendimiento que vayas a hacer, tienes que estar muy consciente de que esos 6, 12 meses iniciales, tu ingreso automáticamente va a cero. Entonces, es un tema que tienes que planificarlo y que tienes que visualizarlo con una planificación que te dé una estructura y también con una mentalidad de largo plazo y con un optimismo feroz de que las cosas van a ir bien. Bien. Vamos a hablar de las partes malas, las desventajas. Desventajas de la vida corporativa. Ahora sí, ya tienes aquí una audiencia de gente de 18 años y antes de que se metan, decir, si te metes, tenés que tener en cuenta que más tarde o más temprano te va a pasar. Sí, que vas a sentir presión, que vas a sentir poca libertad, poca flexibilidad. Muchas cosas vienen enlatadas, como se dice, ¿no? Y tu jefe no va a querer necesariamente escuchar tu opinión, porque a él tampoco le preguntan su opinión. Entonces eso se llama, inventaron una palabra para eso que se llama alineación, ¿no? Esto vas a escuchar mucho, te tienes que alinear, o sea, eso es básicamente, coloquialmente dicho, cállate la boca y haz, ¿no? Y si esto es un problema, si esto es un problema para ti, el mundo corporativo tú y el mundo corporativo no van a convivir mucho, ¿no? Hay que tener una cierta resiliencia ante esas cosas, ante la presión, ante la política. Tú no puedes decir a tu jefe, es que yo digo la verdad, no interesa la verdad. Eso es así, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es así, ¿no? Entonces, eso hay que saber manejar porque eso genera frustraciones, que tú tienes que decir sí a algo que en el fondo piensas que no es correcto, ¿no? Esto puede ocasionar un conflicto en ti mismo, ¿no? Entonces, yo creo que para mí esto es probablemente la mayor desventaja del mundo corporativo, que tú te tienes que adecuar a un sistema relativamente, para no decir, bastante rígido. Alfredo, desventajas del mundo emprendedor. A ver, desventajas. Uno, el hecho de que si no planificas nuevamente bien, la empresa se lleva todo. Se lleva tiempo, energía y flujo de caja.
He visto a lo largo de estos años muchos emprendedores que le apuestan ferozmente a un proyecto con optimismo y resulta que luego de 3, 5 años se dan cuenta que el proyecto no dio y quebraron. Entonces te diría, esa es una desventaja. ¿Cómo gestionas eso? Poniendo límites. Poniendo límites, gestionando el fracaso, porque vas a fracasar. Las cosas no van a salir. Vas a perder plata. Inevitable. Entonces tienes que saber cómo gestionarlo, cómo tener esos momentos de reflexión en el cual tú dices, sabes que este no es el camino. Nuevamente, todo lo hecho lo lanzas a pérdida, pero partes de la experiencia para construir algo diferente. Entonces, te diría, esa es una gran desventaja del mundo emprendedor, el que tienes que aprender a sobreponerte del fracaso, el que tienes que poner límites en tu estructura de vida. Y ahí nuevamente, yo siempre recomiendo, planifica tu vida y después planifica tu empresa. Si tú empiezas planificando tu empresa para de ahí querer construir una vida, la empresa se lleva todo. Tema de que ahora se fue la gente que tenía 18 años y la gente que vino a reemplazar en el lugar aquí, el auditorio, son todos más de 40 años. Mirá en las caras todos. Y de cuando tú empezaste, el mundo cambió de una manera importante. Yo suelo comentar que está este cambio de la gig economy que hace que ya lo que antes uno pretendía trabajar hasta los 65 años, como era mi caso, o era tu caso, ya es una utopía porque a partir de los 40, y ni que hablar de los 50, uno se va o uno lo sacan indistintamente. Y ahora que te encontrás con alrededor de 50 años, con una idea de que vas a vivir 100 años, ¿ok? ¿Volverías a la corporación o solamente toca emprender? Si yo podría empezar de nuevo. No, hoy. Hoy. ¿Hoy qué hacemos? ¿Emprendemos o volvemos a buscar trabajo en la corporación? Y si emprendemos, ¿cómo lo harías? O sea, a ver si entiendo bien la pregunta. Para mí, es importante que tú vivas tu sueño, ¿no? Todos tenemos sueños. Si tu sueño es, como fue el mío, trabajar en una empresa grande que me manda cada 3 años en otro país y me da la oportunidad de subir, a mí me encantó eso, ¿no? Y eso me sentí feliz. Yo nunca sufrí. Yo al final vi que tal vez uno tiene que ser realista también. Llegas a los en mi caso, 53 años, ya no voy a escalar hasta ser el CEO de la compañía. Entonces es más, o van a ser más movimientos horizontales y eso no me interesaba, ¿no? Porque no aprendía más. Es ahí donde yo decidí salir, pero ahí es tal vez la respuesta a tu pregunta, ¿no? Depende de lo que tú quieres. La corporación te ofrece tantas ventajas, mientras que estas ventajas son relevantes para ti. Cuando ya no son, mejor sal. Y para mí nunca fue un tema de la compañía, de mi compañía, ¿no? Yo no busqué luego ir a otra compañía, no. Yo me decidí a emprender justamente. Okay. Claro, no con los 25 años teniendo nada, ya tengo un montón de experiencia, tengo un montón de conexiones que me ayudan en eso y los emprendimientos, mis emprendimientos son diferentes tal vez que yo hubiera hecho hace 25 años o hace 30 años, ¿no? Pero yo creo que tienes que buscar qué es lo correcto para ti en el momento X, ¿no? ¿Cómo es esto de emprender a los 53 años? Oh, como te digo, ¿no? Uno tiene un montón de experiencia y esto hoy en día, y eso es lo chévere, es no es fácil, ¿no? Pero es relativamente fácil de monetizar eso porque hay tecnología, ciertos costos que eran barreras realmente de entrada a un emprendimiento, mundo de emprendimiento, prácticamente no existe más. Entonces, más bien es una fase extremadamente chévere, ¿no? Porque tienes todo a tu disposición, tienes el know-how, ¿no? Mucha expertise que puedes intentar puedes monetizar. Bien. Y Alfredo, en tu caso fuiste más que nada emprendedor, empresario toda tu vida. Ahora, ¿te cuestionarías ir a la corporación? ¿Te lamentas no haber estado en la corporación? ¿O estás feliz con cómo estás y cómo siguen tus años hasta que te mueras en los 100?
A ver, me encuentro súper feliz en donde estoy, pero mi consejo es más bien trabaja en una corporación, pero trabaja uno arrancando súper joven, mientras más rápido arranques, mucho mejor, y ahí no busques empezar alto, empieza por donde puedas empezar. O sea, en mi primer trabajo, mis primeras semanas era carga la maleta, saca fotocopia y anda a comprar cigarrillos. O sea, era el novato, el junior. O sea, ¿qué lo mandamos a hacer? Que nos compre los cigarrillos. O sea, pero arrancas, pero arrancas. Entonces, arranca como puedas empezar y desde ahí construyes la carrera que quieres construir. Si obviamente vas a esperar a arrancar en una oficina de jefe, o sea, tal vez no lo encuentres. Entonces, empieza como puedas empezar, pero empieza con un plan. Nunca te mantengas en una zona de confort, porque ahí, desde mi perspectiva, siempre veo a corporativos como que buscan llegar a esa jubilación dorada mientras estás trabajando. Entonces, llegan a una gerencia, sienten que lo alcanzaron todo y se mantienen haciendo un trabajo medianamente aceptable, pero están dejando hipotecado su futuro por delante, porque dejan de crecer. Eso desde el punto de vista de emprendedor, sabes que si lo haces mueres, sabes que si lo haces te van a aniquilar, entonces siempre estás en un proceso de crecimiento que el corporativo lo pierde y lo pierde muy rápidamente cuando arranca o cuando llega a un puesto de gerente. Entonces, empieza en el mundo corporativo, aprende el lenguaje de negocios, aprende cómo se gestiona un negocio, no dejes de crecer, haz conexiones y prepárate para en 15 años ya con una experiencia previa de cómo hacer las cosas, lenguaje, conexiones, experiencia, seniority, abrir una posibilidad de crecimiento. Ahora, el crecimiento no necesariamente se va a dar en que sales y haces algo nuevo. El crecimiento puede darse inclusive con el desarrollo de un nuevo negocio para la empresa donde estás. O sea, hay muchas opciones que puedes aprovechar para crecer, Y de pero hecho, tú en tu compañía abres ese espacio. de hecho nosotros abrimos ese espacio y queremos nuevos gerentes que tomen ese espacio. Y lo tienen, ellos saben que lo tienen, pero es un tema de decisión y es un tema de que no te sientas cómodo nunca. Tienes que sentirte cómodo en incomodidad. Ese es el desafío que tienes Me que gustó aprender. mucho esa reflexión de Alfredo, que dice que si en la compañía o en la corporación haces la plancha, que decís, ganás un X dinero, sos gerente, director, etcétera, tarda bastante tiempo en, digamos, en que se den cuenta o en que vos te des cuenta que se dieron cuenta. Es decir, puede durar 2 o 3 años o 5 años incluso, desde que en la corporación alguien te percibe como, y no es como antes, no tiene tanta fuerza, no tiene tantas ganas, etcétera, y hasta que te despiden por ese tema, te pueden pasar varios años y mientras tanto todos los meses cobras un buen salario. Y vos decís que en el mundo empresarial o en el mundo emprendedor, en el momento que bajás un poco la guardia, viene cualquier otro y te come, pero crudo, como las hienas, se comen a un antílope, a un león, a lo que sea. ¿Estamos claros? Sí. O sea que es una buena metáfora esa. Y ahora lo que me gustaría es, focalicémonos ustedes dos, ya en función de sus experiencias, yo también eventualmente, ¿qué le decimos a las personas que ya sea que en la gran mayoría vienen de perfiles corporativos y que ahora van a tener que empezar a emprender, ¿ok? A la fuerza o por decisión propia, pero no tienen ese ADN de emprendedores, ¿qué tienen que hacer para emprender exitosamente? No tienen 18 años, tienen 40, 45, 50, 55 años y vamos a decir que nunca lo hicieron. ¿Por dónde arrancan hoy, 2024? Alfredo, y después vamos contigo. Libros, lee 30 libros en un año, conecta con personas que lo estén haciendo, busca grupos de personas que lo estén haciendo y comparte con ellos, busca esos espacios en los cuales puedas saber qué funciona, qué no funciona, cómo aprendieron, sus errores, sus victorias, qué hicieron para tener éxito. Y tercero, fórmate. O sea, necesitas una combinación de educación formal, nuevamente,
tienes que aprender de negocios y eso lo aprendes en una universidad. No compro la idea de que las universidades siempre venden y te dicen, haz este programa y estás listo para ser empresario. Están mandando a los chicos a un fracaso absoluto, porque eso, ahí lo que vas a aprender son competencias técnicas que en la práctica es un 15% de probabilidades de éxito, pero tienes que hacerlo. O sea, si vas a emprender, te diría, autofórmate con libros, toma un programa formal de negocios y júntate con empresarios. Haz network. Okay. Y el éxito lo tienes casi asegurado. Bien. Christoph, ¿qué dirías? Para mí, el consejo para un corporativo, un ejecutivo que emprende, sea por su propia decisión o porque pues, perdió su trabajo en una reestructura, etcétera, sería darse cuenta lo antes posible de que lo que tú hiciste en el pasado no te define como persona ni como profesional. Y esto es muy difícil porque uno trabaja y tiene esos títulos fantásticos, ¿no? Los beneficios. Tú hablas socialmente con tus amigos, te preguntan qué haces y dices yo soy vicepresidente de tal en compañía tal y wow, ¿no? Etcétera. Y te lo comienzas a creer. Pero tú no eres eso, ese es tu puesto, esa es la compañía que te da cierto estatus, ¿no? Y entre más rápido tú logras darte a ti mismo un baño de humildad y aguantar varios minutos en ese baño frío de humildad, más rápido tú vas a entender que tú eres tú y tienes un montón de fortalezas y experiencia y know-how que tú puedes poner al servicio del mundo. Pero si tú te defines y te sigues definiendo, yo fui tal, yo fui vicepresidente, ¿no? Tengo amigos que cambiaron de trabajo y siguen poniendo ex tal, como si esto fuera importante, y no lo es. Entre más rápido te das cuenta, más rápido te abres la mente y te metes en formación, en libros, en experiencias, y empiezas a hacer lo que probablemente un emprendedor de 25 años también hace, equivocarse, ¿no? Probar, equivocarse, etc. Pero eso a un corporativo no le cae natural porque no ha vivido así, ¿no? Bien. La diferencia de un corporativo de 50 años saliendo con uno de 25 años que va a estar empezando, ¿sí? En el mundo de emprendimiento, es que típicamente el de 25 no tiene familia, no tiene hijos, tiene un costo de vida barato, y el de 50 por lo general está en el costo de vida más alto de su vida. Y tal vez, por más carrera corporativa exitosa que haya hecho, no tiene tanto ahorro como para arriesgársela y poner en riesgo él, me quedo sin casa, me quedo sin hijos que vayan al colegio, etc. Entonces, ¿cómo serían las reglas que te pondrías, no tú, sino o que le dirías a un corporativo que vea el tema del cash flow, que se le acaba de cortar en el momento de que lo fueron o se fue, y que va a tener que emprender, y mientras está buscando ese emprendimiento hay que pagar colegio, coche, etcétera? Claro. Bueno, yo la verdad, yo no pensé mucho en eso durante mi carrera, pero sí tenía mi Excel donde hacía mi cuenta, ¿no? Y uno, o sea, imagínate, el día X se acabó y bueno, ¿qué hago, no? Primero necesitas un colchón de un año y medio para poder soportar tus gastos operacionales diarios, ¿no? Sin bajar de nivel. Pero yo creo que yo siempre puse también, sin tener claro qué iría a hacer, pero yo puse siempre un monto de inversión para poder empezar un emprendimiento, Okay. ¿no? ¿Y de cuánto sería ese monto? No en monto, sino en porcentaje o en... No, yo pensé, si me pasa algo, no sé, con 200, 300 mil dólares, puedo empezar algo, puedo comprar una tienda y vender algo, ¿no? Vinos o jamón serrano o algo así, ¿no? Pero eso siempre era importante para mí, ¿no? Tener el colchón para los gastos durante un año y medio, porque trabajo vas a encontrar, pero también tener un colchón para emprender si fuera el caso, ¿no? Es un buen caso. O sea, básicamente 18 meses mínimo de gasto de vida más 200, 300 mil para claro, apostar eso y no tener que tocar otra sí, cosa. pero eso fue hace 10, 15 años. Tal vez hoy necesitas menos porque hoy el costo de emprender es mucho menor por las redes, por la tecnología, etcétera, etcétera. Ok, perfecto.
Bueno, entonces con esto, tú el cash flow, ¿cómo lo manejas? Porque tú no tienes ese problema, da la sensación de cuando uno es empresario, lo puede ser hasta que se muera. O sea, ¿cuál es la salida? ¿Cuándo se termina ese empresario? O en tu caso en particular, ¿cuáles son tus proyecciones? A ver, nuevamente, tengo diseñada mi vida y mi flujo de caja está una parte a coste de vida, ahorro e inversión. Entonces, si al final de cuentas algo pasa con las inversiones, no es algo que me va a sacar del juego. O sea, ese principio lo recomiendo y bajo ese principio creo que las cosas funcionan y funcionan bien. Y no es algo que me lo he inventado yo, sino que lo aprendí de Dalio y me pareció fantástico. Y cuando lo leí, lo aprendí, lo comencé a aplicar rápidamente y al final de cuentas, eso, ¿cuándo dejar de ser empresario? Te diría que nunca, es algo que me apasiona, que lo disfruto, me gusta y bueno, eh, es algo que lo veo a muy largo plazo. Ok. Entonces, yo en mi experiencia, lo que estoy viendo en el mercado es que todos los que son corporativos, no importa si se van o los sacan, a partir de los 45, 50, empiezan todos a desaparecer de ese mundo y no les preguntan demasiado si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. O sea, pasa. Todos los empresarios que conozco, digamos, no veo ninguno que a los 50 diga voy a dejar de ser empresario, ni les agarra ganas de soy financieramente independiente y no tengo que trabajar más y por ende no trabajo. Entonces, cuando vos te imaginabas que ibas a llegar a los 65 años y tal vez en Nestlé darte el reloj de oro o a mí darme el reloj de oro a los 65, yo ya tengo 54 y salí hace 9 años, a los 45 salí, tú saliste a los 53, 3. ¿ok? Wow. Con lo cual, de alguna manera, dos ejemplos corporativos y varios más que estoy viendo acá, que no llegas a los 65. Alfredo, ¿qué edad tenés? 47. 47 y por ahí son los 65 y seguís siendo un empresario como si nada, digamos, o 70 años también, ¿correcto? ¿Sí? Es decir, ¿y qué te motiva a querer ser empresario asumiendo que tal vez hoy seas financieramente independiente o lo seas en pocos años? A ver, ya llega un punto en que lo haces por trascendencia, lo haces por legado, lo haces por dejar un mensaje a la humanidad y también lo haces por aportar a la vida de personas. El, el- el- el aportar a que tu equipo se desarrolle, tu equipo tenga otro nivel de oportunidades, es algo que personalmente me motiva a levantarme cada mañana. Bien. Entonces, podríamos sacar como una conclusión para cerrar esta parte y después empezamos con preguntas y respuestas que de lo que saqué de esta charla. Si hay alguien de 18 años, se le recomienda que pase una X cantidad de años en vida corporativa porque eso te da un cuero, un skill, unas habilidades que el mundo empresario en sí mismo no te va a dar nunca. ¿Correcto? Correcto. También saber que tal vez en el mundo corporativo hay un principio y un fin, más cercano o más lejano, pero digamos, aunque vos quisieras llegar al menos hoy, en 2024 o de acá en adelante, a esos 65 años, tal vez sea cada vez más difícil. Sí. Ok. Y en tu caso, tu recomendación de corporativo de años de corporación sería más o menos cuánto. 15 años. En tu caso, Christoph, La años de corporación. hasta que No, pero en cantidad de años, más o menos. ¿Con cuántos Depende. años aprendes el juego en promedio? Pero eso es lo interesante. En la corporación tú aprendes otro juego cada 5 años. Ok. O sea, ¿y por qué digo 5 años? Cada vez que te promueven es otro juego. Ok. Y eso siempre fue lo chévere para mí, ¿no? Ok. Hasta que llegues al punto donde dices, ya no quiero aprender eso, quiero aprender otras cosas, ¿no? Ok. Pero bueno, si quieres un número, 20 años tal vez, Ok. 15, 20 años. Perfecto. Y daría la sensación, por lo que está comentando Alfredo, que una vez que decidís ser emprendedor es hasta que te mueras, porque básicamente no es un momento, o sea, no te sacaría nadie, pues no hay un jefe que te saca una reestructuración, excepto que el negocio funda o que uno decida irse, pero uno es como que le agarra esa dopamina de querer seguir por todo el tiempo. Ok, Nunca te quieres ir. ok. Entonces, eso es un poco las conclusiones que estamos sacando, al menos de este debate, ¿sí? Ahora, acá tenemos gente que es corporativa, excorporativa. ¿Quiénes fueron corporativos por X cantidad de años, por más de 5 años? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, o sea, básicamente la gran mayoría. ¿Quiénes nunca fueron corporativos que levanten la mano? Una sola. ¿Nadie más?
Ok, entonces, empiezo por ti, Estefanía. ¿Qué pensás de esto que escuchaste? Porque escuchaste una versión de corporativo de él en una etapa de su vida, él en gran parte de su vida. O sea, me parece súper interesante ambos lados, ¿no? Y realmente me encanta la visión distinta, porque Alfredo, que se fue una corporativa y luego se hizo empresario a temprana edad, que fue a temprana edad, ¿no? eh, hizo este thick skin para volver a hacerlo de él, que se dio cuenta de que no le gustaba cómo se manejaban las cosas y los repertorios. Y el cambio con Cristo fue disfruté lo que tenía que disfrutar, hice lo que tenía que hacer, y en el momento en el que ya no fue suficiente para mí, no por la plata, sino por la parte personal, es lo que yo quiero venir y hacer algo distinto. Entonces, de esas dos cosas a mí me parece súper importante que al final del día es el crecimiento personal, ¿no? Lo que te motiva a hacer algo. Y en mi caso fue lo mismo. O sea, yo siempre supe que yo no quería trabajar para nadie, que yo quería tomar mis propias decisiones, de hacer mis propios aciertos y desaciertos. Y de acuerdo a eso, ir haciéndolo a medida de que a mí me llegue. Y así como lo dice Alfredo, también es el querer trascender, el querer hacer más. Y a mí siempre me ha motivado el ser mejor, el darlo todo, el que digan, no solamente Estefanía Bustamante es buena, sino en Ecuador hay doctores increíbles. En Ecuador pasa que ambas, por lo menos en mi rama, Ecuador nunca se ha escuchado, jamás en la vida. Y ahora el cambio es, uy, sí, yo la conozco a ella en Ecuador. Entonces son cosas que te van motivando y que escuchándola de los dos me parece súper importante, porque si tu motivación única es el dinero, o sea, te puede ir bien, pero no vas a ser realmente pleno ni feliz y va a llegar un punto en el que tu vida es plain. O sea, lo haces porque tienes que ser, más no por el gusto de. Y sí hay una gran diferencia cuando haces lo que te gusta, lo que te apasiona y la bien, versus hacerlo simplemente con la. Una pregunta, vos cuando empezaste económicamente a nivel cash flow, ¿te fue bien? Y después buscaste Al propósito. principio yo vivía en la casa de mis papás, comía por aquí, o sea, vendí todo. Yo vendí todo literalmente para abrir mi primer consultorio. El carro, los regalos de anterior matrimonio, o sea, todo lo usé para eso. Y estaba de sol a sol. De 8 de la mañana. Sirvió para mucho. Sirvió. Ahí está. De 8 de la mañana a 8 de la noche, o sea, yo no tenía, o sea, y cuando comienzas no tienes la cantidad de pacientes. Tienes un paciente en la mañana, un paciente por ahí en la tarde, a todos los amigos, mira, te regalo la consulta y ves para, o sea, te tratas de hacerte conocer. O sea, yo fui la que comencé en la parte de redes sociales médicas aquí en el país, entonces antes era más fácil, no es como ahora en Instagram que tienes que pagar por todo. Antes era mucho más fluido, entonces yo aproveché de mi capacidad de hablar y de comunicar para que la gente me vaya conociendo, entonces fueron, y yo tengo 10 años de haber abierto Mesthetic, te puedo decir que recién hace 2 años dejé de trabajar los sábados. Hoy día fue una excepción porque no he trabajado casi un mes. Y ya tengo pacientes de otras provincias y de otros países que vienen y ya, doblar por el gusto también. Pero 7 años trabajé todo el día, hasta los días sábados, porque ese ímpetu de, ok, lo que gano lo estoy invirtiendo y reinvertir y hacer. Yo también no me compré el carro, no me compré las cosas, no hacía nada más que pensar en invierto, porque si yo me quiero gastar los $1,000 en los aretes, el arete no me va a dar nada. En cambio, $1,000 invertido en un equipo que al final tengo que pagar más, y eso me va a pagar después los aretes que Exacto. Ujú. Bueno, Entonces, tener esa visión de tú tienes que saber, y al principio, el que te dice, porque ahorita está muy de moda la manifestación y yo la amo, yo amo pensar, levantarme todos los días diciendo cómo me vas a sorprender hoy. Amo eso, pero hay mucha malinformación de pensar que todos son pajaritos, rainbows and sunshine, de que, ay, lo pides, te da, tienes que trabajar. Tienes que trabajar y tienes que trabajar duro. El que te dice que todo te viene a gratis, facilito, eso es mentira. Te tienes que sacar la madre, pero si te gusta lo que haces y tienes bien enfocado, o sea, no lo sientes. ok. Y en función de lo que ambos dijeron de que sería bueno tener experiencia corporativa, ¿tú sientes que te falta eso o ya no te En importa? mi caso, es lo que hablamos justamente ayer, de al médico no le enseñan cómo ser empresario, no nos enseñan ni a sumar, o sea, yo por si acaso soy así, o sea, pero gracias a Dios yo creo que el que es pilas, el que se mueve y la busca, lo hace, pero tienes que aprender de otros lados. En mi caso, cuando yo comencé no había mucho, entonces yo fui casi de las pioneras, entonces no tenía de quién aprender, no había mentores, no había nada.
Y segundo, como te decía, yo siempre supe que no quería trabajar para nadie. Me tocó hacer lo que legalmente en el país me tocaba hacer. Trabajar en un hospital y todo para tener mi título avalado. Ok. Pero es otro tipo de medicina, ¿no? El del enfermo, el de hospital, etc. Cumplí lo que tenía que hacer, sabía que no era lo que me gustaba y empecé lo mío y fue de, ok, suma, resta, multiplicación, división, literal, lo más básico del debe y haber. ¿Cómo pago aquí? ¿Cómo pago acá? Y era muy básico, pero en el camino es encontrar el contador correcto, encontrar el financiero correcto, irte juntando con gente que sabe lo que tú sabes. Porque si tú estás con gente que te dice a todo sí, estás fregado. Sí. Porque al final vas a tomar más malas decisiones que buenas, porque tú no sabes la parte administrativa. Y tengo yo gente en la que yo confío y que me pasan reportes y que yo voy viendo y digo, ok, y lo que no me gusta lo delego. Porque así mismo, si tú te enfocas mucho en no, es que odio eso, y estás todo el tiempo en eso, al final no logras hacer más plata porque estás pensando en algo que no. Hay cosas que hay que hacerlo todo, o si no te gusta, hay que estar pendientes, pero no dedicarle más el tiempo que tienes que hacer. Entonces, yo nunca nunca aprendí en la universidad de esto, me tocó ir viéndolo, pero escoger las personas correctas para tu negocio, creo que es más importante que saberlo. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora ya estamos en últimos minutos de preguntas y respuestas a estos dos monstruos exponentes de diferentes mundos y me gustaría que el que tenga preguntas se las haga. Ahí, María de Carmen. A los dos me gustaría hacer. ¿Cómo lidian estos sueños para cumplir con la familia, con tu pareja, con tus hijos? Porque esto consume mucho tiempo. Ok. Christoph. Para mí es un tema de priorización. O sea, si la familia es prioridad, es parte de... El día tiene 24 horas y tú eres responsable cómo distribuyes esas horas. Hay gente que duerme menos, hay otros que necesitan dormir más, hay gente que pasa más con la familia, menos con la familia. Yo creo que... O sea, eso para mí nunca fue un tema y no creo que haya sido muy excesivo en dedicarme al trabajo en detrimento de la familia, ¿no? Yo creo que depende de tus valores, lo que tú quieres y lo que funciona para ti, el resto, o sea, yo no compro ese tema de que no tengo tiempo. La gente siempre dice, no tengo tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, no tuve tiempo durante mis 25 años de mi carrera para leer. No tuve tiempo. Claro que tenía tiempo, pero no dediqué ese tiempo a eso, ¿no? Entonces la familia para mí es eso también, o sea, y obviamente hay fases, ¿no? Hay fases donde te tienes que encerrar, no sé, una semana porque tienes una convención de ventas con 600 personas, bueno, te encierras una semana, pero tienes que saber manejar obviamente esos temas, ¿no? Alfredo. Cuando recién arrancas es muy complicado la gestión del tiempo. Yo te diría que, poniéndolo en perspectiva, nuevamente, yo hablo de una década. Entonces, tienes que estar consciente de que esto tiene un precio y que si estás dispuesta a pagar el precio. Si estás dispuesta a pagar el precio, hazlo. Pero si sientes que ese precio es muy alto, no tomes esa decisión porque nuevamente el ser empresario te lanzas a la selva, donde tus competidores, si no eres bueno en lo que haces, te aniquilan y te sacan del juego. Entonces, no es un tema de, por lo menos desde mi perspectiva, no es un tema de que vamos a tratar de equilibrar, no, tienes que ser muy, muy enfocado y ese muy enfocado es entregarlo todo. Hay un precio. Ahí te contesto yo también por la experiencia que es que estoy más del lado de Alfredo que de Christoph, que me gustaría, pero no estoy ni cerca. Yo a los 25 años de corporación era toda la corporación y FAC la familia. O sea, era el tiempo marginal, ¿ok? Porque era en el momento que yo digamos, dormía un segundo, venían 10 más agresivos y te comían. Era el coliseo, ¿ok? Entonces vos querías crecer y ahí crecía que era más workaholic. Entonces, si yo trabajaba 80 horas, venía otro que quería 90, entonces yo tenía que hacer 100. Y eso lo hice por tan solo 25 años.
Hasta que después me dio una patada en el culo y me di cuenta de que no valió de nada. ¿Ok? Y ahora dicen, bueno, pero ahora sos tu propio jefe y ahora trabajo más que antes. Pero ahora me la llevo toda yo. Y ahora, digamos, la incorporé a ella en ese tema. Es decir, si en este momento fuese el número 1 de Fox / Disney / lo que sea, sería acá yo, acá uno que me quiere serruchar el piso, acá un proveedor, un cliente que no me quiere comprar un contrato, hay distribuidores, compradores, etcétera. Ella estaría en casa diciendo, ¿cuándo venís? No, que tengo que ir el sábado. Pero el sábado, sí, el sábado. Pero venís mañana no, porque vamos a la cena de tal cosa. Bueno, pero el lunes no, porque justo salió una oportunidad. Y así podía haber sido un mes. Ahora, bueno, estamos acá. ¿Ok? Trabajando, pero con la sensación de que cada membresía que alguien compra va a mi 25. Cada Executive Program que vendo va al número que va a ese 25 que mostré ayer. Entonces te cambia todo. Porque en la otra trabajabas y era un sufrimiento. En esta es un cansancio físico, pero no es mental y qué sé yo. Pero estás 24/7. Acá no hay sábado y no domingo. No sé si a vos te pasa o ya te curaste eso. Pero nosotros, desde que empezamos con esto, no existe el sábado y el domingo. Estás el sábado cenando y decís, uy, renovó a tal persona, hay que vender tal cosa, hay que mandar el copy de tal cosa. Perfecto. Estás viendo una película y decís, uy, qué buena idea. Le sacás un screenshot y Martina, tal. O sea, no se para. ¿Ok? Entonces, a los que tienen más de 40, o sea, vos ya lo viviste. Pero esta gente no tiene la menor idea lo que se les viene. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor. Y es lo que te decía de los primeros 7 años. Yo no tenía sábado y tenía día y yo era entre paciente y paciente, corría a mi casa a ver a mí. Cuando yo a los 15 días, no te lo recomiendo a nadie, a los 15 días en la cesárea no pude ni pararme recta y yo estaba trabajando. Porque yo era la dueña, yo Claro. tenía que pagar. Yo no tenía quien me diga, Estefanía, no te preocupes, quédate en la casa que yo te voy a pagar tu proveedor y tus cosas. O sea, te toca ver cómo lo haces. Ok, eso es lo que tocó. ¿Qué harían distinto para mejorar? Yo, en mi caso, ni loco trabajo. O sea, si yo tengo chicos de 18 años acá, le diga máximo 5 años en corporación. Y al principio. Es decir, 5. O sea, yo a mis hijos le digo máximo 5 años en corporación y ni bien terminan de estudiar. ¿Ok? O sea, terminé de estudiar, metete 5 años. En 5 años sabes que tenés que obedecer, que tenés que decir estupideces para que no te despidan, que tenés que jugar el juego político, que básicamente si haces algo mal te van a hacer sentir mal, si haces algo bien te van a pagar un 3% más y uy, y es gran logro. Y que tenés que obedecer todo eso. Es como entrenar a un perro, entrenar a un chico, es exactamente lo mismo. Y con 5 años, hoy, no en el pasado, hoy te sobra, porque ya vamos a suponer, te recibís a los 24, estás a los 29, y a los 29 lo sacás de ahí. Y mientras está esos 5 años, va a trabajar en el horario que yo a esa persona le diría, en particular a mi hijo, le diría, trabajá, cumplí ahí y no piense que vas a estar hasta los 65, con lo cual, como dice Bárbara Rey, ¿sí? Plus de Fortiplan Ligues, que a tal hora se te cae el boli. Entonces, si dice 8 horas, es hasta las 6 de la tarde, a las 6 se cae el boli, te vas y de ahí te vas a emprender. Te armás tu negocito y emprendés en paralelo el plan B durante esos 5 años. Entonces tenés 5 años de vida corporativa con 5 años de tal cosa. No existe sábado, domingo, fiesta, diversión ni nada por el estilo. Al mejor estilo de ella, pero jugando la doble vida. Después te vas de esos 5 años de corporativo y ya enchufás eso. Y a los 29, 30 ya sos un emprendedor que tiene background corporativo a todo eso. Cuando digo 5 es eso es lo que le recomiendo a mis hijos. Por ejemplo, uno mío todavía no se recibió, le voy a decir, entré en una corporación y la otra nunca entró en corporación y ya está emprendiendo desde el día número 1. Y ella ya sabe que le falta la parte de corporación y yo también lo sé, pero le está yendo muy bien en el otro mundo. Entonces digo, bueno, vemos cuando haces el switch. Pero esa es mi recomendación. Y soy de los que no creo en el work-life balance en absoluto, ni en la palabra propósito en los negocios, ¿ok? Yo creo en el hard work y en que tal cosa. Pero no es lo mismo entregar la vida a un negocio que te van a despedir o que no es tuyo y entregar la vida a un negocio que es tuyo. ¿Entiendes? Entonces, el de ella lo veo bien, que haya estado haciendo todo eso. Yo, cuando entregué todo por 25 años, digo, un tarado. Pero por eso no existía un Fortiplan League, no existía un Adriano, una comunidad que me digan estas cosas. Y un poco el debate es que nosotros, ustedes, que no tenemos 18 años, pero básicamente tenemos hijos a los que los vamos a aconsejar. Por ahí esta sesión le sirve más a los hijos de ustedes que a nosotros mismos. ¿Me explico? Y a nosotros entender que no podemos con 45, 50 años, si no llegamos al número de ayer de la independencia financiera, ponernos a pensar en el fin de semana, el balance. No, fuck it. Vamos a los 25 números, no vamos a cambiar el auto,
no vamos a comprar las joyas y un montón de cosas, y después lo podemos hacer. Esa es mi filosofía. Ibas a decir algo, Christoph, y No, después no, Juan. no, me parece oportuno. Sí. Toca interrumpir, Adrián, porque si no, no va a llegar a la de Cristo. Ah, ok. En unos 5 minutos me tengo que ir. Necesitas, tienes por 1:30. Te vamos a hacer una cosa. Ya el taxi está ahí. Y nervioso. No, me voy en No, no. 5. Hacemos así. Última pregunta para Christoph. El que tenga una pregunta para Christoph la hace y te liberamos. ¿Vale? Porque nosotros ya vamos a hacer Executive Coaching. Muy bien. Entonces, vos tú tienes una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta que voy a hacer para los dos, de hecho. ¿Cómo creen ustedes que debe ser la mejor forma de encontrar un partner para el negocio o un socio para el negocio? Porque esto de Company of One, cuando tú inicias, a veces todo, lo que me pasa a mí, o sea, tengo habilidades, pero no tengo todas las habilidades. Entonces estoy como entre lo operativo, entre lo estratégico del negocio y entre cómo dar la vuelta. Ya ustedes que han experimentado, o sea, tienen más años de experiencia en esto, ¿qué recomendarían como para ese partner que sume al negocio y que tú decir, ok, esta es una buena sociedad? Y sobre todo la repartición, porque a veces decimos, ok, voy a traerte a la mesa y pensamos 50-50, pero de pronto el negocio yo ya lo he construido 7 años, entonces no me parece tan justo. Entonces, ¿cuál sería su recomendación? Bueno, van 3 respuestas. Primero Alfredo, que tiene mucha experiencia en el tema. O bien Christoph, porque tiene que irse. Christoph. No, pero yo no sé qué decir. Bueno, eso le estaba dando para que... Eso es más tu mundo. A ver, ahí mi recomendación sería que busques socios que te apoyen en la parte central del negocio. Es decir, cuál es tu proyecto y que te aporten a la generación del negocio, que el negocio sea negocio. No busques socios por capital, porque desde mi experiencia es un error. No busques socios que te agreguen a la gestión administrativa o que te complementen temas que puedes traer y contratar. Tienes que centrarte en cuál es tu producto o servicio y busca socios que te agreguen a ese producto o servicio que vas a ofrecer a las empresas como punto de partida. Como complementariedad, pero no por eso menos importante, que coincidan con tus valores, fundamental. Los valores personales no son negociables y eso tiene que ponerse sobre la mesa. Y como tercera recomendación, y siempre la menciono, buscas personas que admires en lo personal. ¿Qué admires? A un socio tiene que admirárselo, desde sus valores y desde el aporte profesional. Porque, como todo, van a haber problemas. Nosotros llevamos 18 años trabajando. Gracias a Dios no hemos tenido problemas fuertes, pero han existido situaciones. Y lo que te hace salir de una situación compleja justamente es esa mutua admiración y respeto que hay entre nosotros. Entonces, admiración, valores y que te aporte a tu negocio central para que ese negocio sea exitoso. Bien. Sí. Puede ser una última pregunta para Christoph, antes de que Sí. se vayan, claro. Antes que nada, ¿tenés algo para aportarle a ella o no? Me iba a despedir, pero bueno, me tengo que ir en 2, así Dale, que vamos. dale uno y yo Hay contesto. algo que dijiste que es súper importante respecto al tema y que lo ha venido mencionando Adrián del título, ¿no? Yo soy Adrián de Fox y luego te transformas. Pero hay ¿cómo maneja este balance? Y voy a poner de ejemplo a Susana, que habló ayer y anteayer y siempre el speech, ¿cuál era? Yo soy ex CEO de Coca-Cola. Y esa es tu palanca de entrada para cualquier tema y luego yo puedo ser lo que sea. ¿Cómo balanceas este tema en lo que yo soy versus lo que fui me apalancó a ser lo que soy? Yo creo que, sí, totalmente. Yo creo que la experiencia nadie te quita. Más bien es tu asset, tu fuerte. Entonces, y si has sido CEO, decir que yo fui CEO de tal, me parece absolutamente importante. Pero si tú te sigues sintiendo CEO y ex-CEO y ay, qué pena que me despidieron y me gustaría el carro grande y los stock options, etcétera, ahí perdiste. Yo creo que esto es el cambio que tú tienes que hacer. Quiero aprovechar para agradecerles Por supuesto. este momento.
Lamentablemente me tengo que ir porque tengo un almuerzo ahí arriba en Quito, así que me disculpo por eso, pero bueno, fue súper chévere compartir, Guille. Estoy nervioso Yo- porque sé que hay tráfico hasta el aeropuerto. No. Yo siempre llego a mis vuelos. Yo no sabía hasta hoy a las 5 para las 6 si me iba a meter. Lo hice y estoy muy contento de haberlo hecho. Muchas gracias.